box con talento y una prestación. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Plataforma Moodle, ya van a encontrar que está subido el libro de obstetricia de Williams, ¿sí? Solo que está un poquito pesado el archivo y se lo piensan descargar para el ordenador de ustedes, pues tienen que tener algo de espacio. Equipo fuerte. Acabo de ser otra combinada de Alemania, que gana Alemania. Ya la compañera me envió el correo con las correcciones que había que hacer en la asistencia. Ya se hizo la corrección. El mes de mayo. Doctores, enciendan las cámaras, por favor, que vamos a empezar con la asistencia. Doctora Briones, doctora Dorado, doctor Pozo, doctora Núñez, doctora Cerezo, ya la doctora Cerezo encendió. Doctora Núñez, doctora Baidal. Doctor Gonzabay, ya está aquí el doctor Gonzabay. Ya se le corrigió. En mis asistencias usted sí constaba con todas las asistencias. No sé en su plataforma si de pronto hay algún inconveniente y por eso no se refleja. Doctor Pozo, la cámara. Doctora Basurto, su cámara. Doctor Aguilar. Aguilar. Es la compañera que mencioné de Ah, dengue. la que tiene dengue. Ya. Amaguaya. Presente, doctora. Buenos días. Buenas Buenos tardes. días. Arteaga. Presente, doctora. Luis Arteaga. Presente, doctora. Buenas tardes. Baidal, sí la vi por aquí. Balcázar. Doctora. Baidal, sí la vi. No, Doctora Balcázar, ya lo vi. Basurto. Presente, doctora. Briones. Presente, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Camino. Doctora, Camino me Dígame. dijo que se le fue la luz y que ¿A ya quién? ingresó. A Camino Paula. Ah, ya. Doctora, buenos días. Yo soy Hola, Baidal. buen día, Se me Cerezo. el ¿Quién ojo es? justo cuando No me le nombró. escucho. Presente, doctora. Baidal. Baidal, ya le puse. Gracias, disculpe. Por aquí la vi hacer eso. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo Buenas está? tardes. Buen día. Ceballos, ya la vi. Presente. Dorado, Presente, doctora. ya la vi. Dumes, Presente, doctora. Buenos días. buen día. Figueroa Jennifer, Buenos días, doctora. Presente. hola, buen día. Kevin Figueroa, Buenas tardes, doctora. lo vi, Presente. doctor. García, Buenas tardes, doctora. Presente.
Gavilanes, por aquí la vi, Presente. doctora. Gonzabay, por ahí lo vi, doctor Gonzabay. Sí, aquí estoy, doctora. Muy buenas Sí, tardes. ya lo vi. Doctor Gonzabay, ¿ya revisó de nuevo la plataforma? Sí, ya revisé y En mis ahorita sí ya me salieron asistencias todas. están todas. Sí, hasta ayer no me salía nada, no es por mentir. Sí, pero yo revisé hoy día y ya estaban todas, por eso me llamó la atención y le dije a la doctora que de pronto puede ser un problema en el usuario. Sí, hoy día revisé hoy día en la tarde, ya, ahorita sí ya Sí manifestaron todavía las aparece, asistencias. Sí, ya hoy ahorita. día. Ah, Sí, ya, ok. ahorita sí. Muchas gracias. Ok. Intriago, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Jara, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Juan Massa, por aquí lo vi al doctor. Presente. Sí. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Erika Massa, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Mena, a Mena también lo vi por aquí. Presente, doctora. Buenas tardes. Mendoza, Presente, doctora. Buenas tardes. hola, buenas tardes. Moromenacho, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Mosquera, Doctora, presente, doctora. Buenas tardes. hola. Muñoz, Presente, doctora. Buenas tardes. ya la vi, doctora. ¿Y si me escucha? Sí, se escuchó bajito, pero sí la vi ahí en la Ok, pantalla. doctora, gracias. Ya la vi, doctora. Olaya, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes, doctora. Parco, Presente, doctora. Buenas tardes. hola, buenas tardes. Peñafiel, ya lo vi, doctor. Presente, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pozo, ya lo vi, Presente, doctora. Buenas tardes. ya lo vi. Buenas tardes. Remache, Presente, doctora. Buenas tardes. ya la vi, doctora. Rosas, Presente, doctora. Buenas tardes. hola, buenas tardes, doctora Rosas. Salazar, por aquí lo vi a Salazar. Ya lo vi, doctor. Sempertegui, Presente, doctora. hola, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Serrano, ya lo vi. Serrano. Tambo, Buenos días, doctora. Presente. hola, buenos días, doctora. Vargas, Buenos días, doctora. Presente. hola, buen día. Vera, a Vera ya lo vi por... Buenas tardes, doctora. Presente. Hola. Villacres, Presente, doctora, buenas tardes. hola, buenas tardes, doctor. Villegas, Presente, doctora, buenas tardes. hola, buenas tardes. Zárate, Presente, doctora. Buenos días. hola, buen día. Seas, por aquí. Presente, doctora. Buenos días. Hola. Y la doctora Valencia, por aquí la había visto, me parece. Valencia. Doctora Valencia, por aquí anda. ¿Por dónde está? Sé que está porque la vi que ingresó. Listo, doctor. El trabajo del taller que hicimos ayer, por favor, lo arreglan, lo hacen bonito, le ponen todos los colores que ustedes consideren necesarios y lo suben a la plataforma en formato PDF. Tienen chance de subir la tarea del taller hasta el día antes del examen, verán. No se van a olvidar. Los compañeros que han asignado a sus colegas para que se encargue de darle el último retoque al trabajo, háganle acuerdo de que no se olvide de subir la tarea a la plataforma, verán, porque si no, el compañero se olvida y se hace un lío, ¿ya? Doctora, una duda. ¿Es uno por grupo o todos de grupo o todos individualmente? Uno por grupo que lo suba, Ya, está bien. pero háganle carátula, por favor, ¿sí? Entonces, continuamos con el siguiente tema.
los doctores Mendoza, Moromenacho y Mosquera, ¿verdad? ¿Quién va a compartir? Doctora, nosotros expusimos la clase pasada. Perdón, Yo fui la perdón. última en exponer. Ya, perfecto, me confundí. Entonces son los doctores Muñoz, Núñez y Olaya. Sí, doctora. Empiece, por favor, doctores. Sí. Bueno, nosotros somos el grupo 9 que está conformado por Narcisa Muñoz, Nicole Olaya y Génesis Núñez. El tema que nos tocó a nosotros es sobre el mecanismo del parto, específicamente hablar sobre las variedades encefálicas, las variedades pelvianas y las variedades transversas. Continúa. Ya, vamos a hablar sobre la estática fetal. Al inicio del parto, la posición del feto con respecto al canal del parto va a ser fundamental para la vía del parto específicamente. Y por lo tanto, este debe terminarse en el parto. ¿Cuáles van a ser las relaciones importantes que van a incluir dentro de estos mecanismos? Van a ser la estática, la presentación, la actitud y las posiciones fetales. La estática fetal que describe específicamente va a tener la relación entre el eje largo del feto de la madre, entre el eje del feto con la madre. Existe un porcentaje bastante alto en la cual la longitud o la estática fetal que va a presentarse frecuentemente va a ser la estática longitudinal, que podemos ver ahí en la primera presentación. Existe también una estática transversal y una estática oblicua. La estática transversal va a ser la menos frecuente y existen factores predisponentes dentro del mismo, los cuales van a incluir la multiparidad, la placenta previa y anomalías uterinas. Ocasionalmente dentro de esta estática fetal existen... estoy exponiendo. Perdón, doctora. Y deben cruzarse en un ángulo de 45 grados aproximadamente entre la estática fetal oblicua, que esta va a presentarse dentro del mismo. Esta estática va a ser un poco inestable y se vuelve específicamente durante el parto, se puede dar de manera transversal o longitudinal. Sí. Ya, ahora vamos a hablar sobre las presentaciones fetales. Dentro del mismo va a haber la pélvica, la cefálica y la de hombros. Yo les voy a hablar sobre la cefálica. Dentro de las presentaciones fetales, esta se va a encontrar en el canal de parto o en la proximidad más cerca. Por lo general, se pueden sentir a través del cuello uterino durante la exploración vaginal. Por lo consiguiente, en ciertas estáticas, específicamente en las longitudinales, la parte de presentación va a ser de cabeza o nalgas del feto, lo cual se denomina las presentaciones cefálicas. Respectivamente, cuando el feto se encuentra en un eje largo de forma transversal, esa va a ser denominada pelviana, y de hombro, que es la parte de presentación que se va a describir posteriormente. Ya, la actitud fetal. Esta se va a denominar o se va a observar en los últimos meses del embarazo, en lo cual el feto va a asumir una postura característica, lo cual va a estar definida por la actitud o el hábito que se tiene. Como parámetro general, este va a responder aproximadamente a la forma de la cavidad uterina. El feto se va a doblar sobre sí mismo para crear una espalda convexa, la cual la cabeza va a estar fuertemente flexionada, el mentón casi en contacto con el pecho y los muslos se flexionan sobre el abdomen y las piernas dobladas en rodillas.
En todas las presentaciones cefálicas, los brazos por lo general van a estar en el pecho o paralelos a los lados. El cordón umbilical dentro de ese va a estar lleno de espacio entre las extremidades y estas posturas características van a estar un resultado de manera al crecimiento del feto y a la adaptación a la cavidad uterina. Existen ciertas excepciones, los cuales van a producirse que la cabeza esté un poco más extendida de manera progresiva, de la cual la presentación va a ser de vértice a la cara, lo cual eso va a provocar progresivamente la actitud fetal, como podemos ver de manera de flexión y a un contorno cóncavo de manera extendida de la columna vertebral que podemos observar aquí, que esos son los dos actitudes fetales, tanto flexión y extensión. Como ustedes ven ahí, cuando se trata de la actitud que está flexionado ahí, ¿verdad? El diámetro que pasa por la pelvis es menor que comparado con el diámetro que tendría que pasar por la pelvis cuando esto está en extensión. Por lo tanto, las presentaciones que nosotros decimos de flexionadas, aquellas en que se encuentran en hiperextensión, en la que el punto de referencia es la frente, la nariz o el mentón, tienen menos posibilidades de salir en un trabajo de parto. Y consecutivamente van acompañadas de todas las lesiones y el trauma obstétrico para el feto, que es el edema facial, acompañado de la posible hipoxia. Es un trabajo de parto mucho más prolongado. Es un trabajo de parto en el cual el descenso de la presentación se ve muy, muy lento y el expulsivo se hace demasiado prolongado y en ocasiones el expulsivo no ocurre y por lo tanto son pacientes que terminan en cirugía. Entonces ahí viene la pregunta de la paciente, pero si mi niño está de cabeza, ¿por qué no salió por vía vaginal? El hecho que esté encefálica no es garantía de que se lleve o que se concluya en parto, porque si es una presentación totalmente deflexionada, así como esta de cara, obviamente ese diámetro va a ser mucho mayor y va a tener que pasar por esa pelvis que ya revisamos los diámetros y obviamente no va a poder pasar. En algún momento del tramo de la pelvis se va a quedar la presentación y no va a descender más. Entonces el hecho que esté encefálica no es garantía de que vayamos a tener un parto. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Está claro? Continúe, doctora. Disculpe, doctora, un momento. Ya. Las posiciones fetales. ¿A qué se va a referir la posición fetal? Esto se refiere a la relación de una porción elegida arbitrariamente de la parte de la presentación fetal hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo del parto, del canal del parto. Por lo consiguiente, dentro de las tres presentaciones pueden haber dos posiciones, tanto derecha o izquierda. El occipio fetal, es decir, el mentón y el sacro son los puntos determinados en las presentaciones de vértice, cara y pelviana respectivamente. Dentro de ciertas presentaciones, debido a la parte que puede estar en la posición tanto izquierda o derecha, se emplean las designaciones tanto occipital izquierda y derecha, que es LO y RO, de mentoniana izquierda y derecha, que es LM y RM, y sacra izquierda y sacra derecha. Eso se considera la relación tanto una porción de la parte de la presentación con la porción anterior, transversal o posterior de la pelvis materna. Continúa. Dentro de las presentaciones cefálicas, doctora, ¿me puede esperar un momento que estoy solicitando que llaman afuera y no sé? Disculpen. A ver, doctores. Lo que pasa es que estaba conectando una paciente a monitoreo fetal.
Ya mismo les enseño un monitoreo fetal real, aprovechando la oportunidad que ayer vimos la clase. Aquí ustedes, como ven, todas las presentaciones vértices, incipital, frente y cara. Estas presentaciones de vértices son las que tienen más posibilidades de un parto por las vías naturales. Como ustedes ven, del occipucio hasta la parte superior de la frente, pues es un diámetro, ¿no? Pero el diámetro de presentación que tenemos, pues es del occipucio hasta la fontanela anterior. Entonces, como ustedes ven, ese diámetro es más chiquito. En comparación del otro diámetro de presentación, pues la incipital, que tenemos prácticamente del occipucio hasta la frente. En una de frente, pues obviamente tenemos desde el occipucio hasta por encima de la nariz. Y cuando se trata de la cara, tenemos del occipucio hasta por debajo del mentón. Entonces, como ustedes se recuerdan, los diámetros llegaban hasta 10.5, 11. Y estos diámetros sobrepasan ese límite, pueden llegar a 13.5. Entonces, obviamente, va a ser más difícil que salga un bebito por esa vía. Obviamente, toda esta región sufre traumatismo, puede tener edema e inclusive van a salir con hematomas. Los niños van a salir con una serie de situaciones que obviamente la mamá va a pensar que es usted que le ha hecho el traumatismo, y no es así, es debido a la presentación fetal que va a tener este tipo de lesiones. Incluso a muchos fetos posterior a un trabajo de parto, traumático, ¿verdad? Pueden presentar hasta parálisis de ciertos músculos hasta que se recupere, ¿no? Continúe, por favor, doctora. Sí, disculpe, por favor. No, no se preocupe. Ahora vamos a hablar sobre la presentación cefálica que ya les mencioné anteriormente. Esa, por lo general, la cabeza se flexiona de modo que el mentón toque el tórax. La fontanela occipital es la parte de presentación y esa está denominada como presentación de vértice u occipital, que es la primera que podemos observar. Con mucha menos frecuencia, el cuello del feto puede extenderse de repente para que el occipicio y la espalda estos se encuentren de manera continua y entren en contacto y la cara esté de frente para el canal del parto. Esa se la denomina como la presentación de cara. La presentación sincipital, esta es cuando la cabeza se encuentra junto con el cuello, solo está parcialmente flexionado y puede presentarse la fontanela anterior un poco más grande. Mientras que la presentación de frente es cuando el cuello solo está parcialmente extendido y la frente puede emerger dentro del mismo. Estas dos últimas, que son las presentaciones sincipital y la presentación de frente, suelen ser un poco transitorias, por no decir las totales. A medida de que el parto suele avanzar, las presentaciones sincipitales y de frente casi siempre se van a convertir en presentaciones tanto de vértice o de cara, ya sea por flexión o extensión del cuello. Si puede ocurrir que eso no puede suceder, puede haber una distosia, lo cual ya mencionaron anteriormente, dentro del mismo. El feto a término se puede presentar por lo general con el vértice porque el útero es piriforme o con forma de manera de pera, aunque la cabeza del feto a término esté ligeramente más grande que las nalgas. Esto todo depende del polo que puede tener el feto, es decir, si las nalgas y las extremidades son más voluminosas y móvil que el polo cefálico, esto está todo denominado como el polo podálico, mientras que el polo cefálico va a estar realmente compuesta tanto por la cabeza del feto y aproximadamente a las 32 semanas la cavidad amniótica va a ser un poco más grande en comparación de la masa fetal. ¿Qué va a tener como resultado dentro de estas presentaciones cefálicas? Va a tener como resultado que las paredes del útero... Doctora, le interrumpo un ratito. Déjeme presentar una imagen para que ustedes vean más o menos cómo es, ¿sí?
Ya se las muestro. Ya, ok. Entonces aquí como ustedes ven, ahí están los diámetros, ¿verdad? Que se presentan en la pelvis de acuerdo a la presentación. Si tenemos una de vértice, que es la que normalmente nosotros tenemos, aquí tenemos el suboccipito bregmático, ¿no? Que es de 9.5. De ahí tenemos el suboccipito frontal, que es 10.5. De ahí tenemos el diámetro que va desde la región del sincipucio hasta el mentón, que mide 13.5, y tenemos el diámetro que va de el bregma hasta submentoniano, que mide 9.5. Obviamente que hay unos diámetros que no van a lograr pasar la pelvis, y obviamente van a ser trabajos de partos prolongados, dolorosos, cansados y traumáticos para la madre y para el feto. Aunque usted me diga, no, pero doctora, la presentación de cara tiene un diámetro de 9.5, así que tranquilamente puede pasar, pero es el rostro del feto el que se está haciendo paso por todo el canal de la pelvis y por lo tanto va a sufrir todo ese traumatismo del trabajo de parto. Entonces no va a salir un rostro completamente normal, sino que va a salir edematizado, va a salir con presencia de petequias y en algunos casos de moretones, parálisis de ciertos músculos faciales, que va a tomar varias semanas en poderse recuperar, ¿ya? Entonces, tienen que tener en cuenta esta relación de las medidas del feto en relación a la pelvis. Esto se llama biometría fetal. La biometría fetal no es solamente la que uno hace por ecografía, también son las medidas de cada una de las partes del cuerpo del feto que se necesitan conocer para saber qué es lo que se va a producir en el trabajo de parto. Entonces, esta es la situación que tenemos en los trabajos de parto con presentación encefálica. Entonces, como ustedes ven, puede estar de cabeza, pero si está de cabeza no significa al 100% que va a tener un parto por las vías naturales de forma adecuada y sin complicaciones. ¿Estamos claros hasta ahí? Así que ya el típico concepto de que no, si está de cabeza va a salir, no, ya se dan cuenta que no es así siempre. Puede ocurrir que existen estas variedades y obviamente pueden complicar al feto y a la madre, produciendo desgarros realmente amplios que incluso pueden necesitar reparación del ano y el recto. Listo, doctora, continúe. ¿Ya sale? Sí, ya por la siguiente. Sigan, doctora. A
A ver, dentro de la estática fetal que anteriormente mencioné, esto se debe explorar a partir de la semana 28 y sobre todo al final de la gestación, mediante la palpación utilizando 4 tipos de maniobras, que son las maniobras de Leopold. ¿Qué vamos a observar en la primera maniobra de Leopold? ¿Cuál va a ser su objetivo? Va a ser estimar la duración del parto del embarazo en función al tamaño del útero, aunque también va a proporcionar una información sobre la presentación fetal. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son los parámetros que se van a observar dentro de la maniobra de Leopold luego de haber explorado esto? ¿Y cómo se la va a realizar? El explorador se va a situar del lado derecho de la gestante mirando hacia su cara, como podemos observar en la imagen. Con el borde cubital de ambas manos se va a dirigir su cara palmar hacia el útero y se va a recorrer el abdomen en sentido ascendente hasta localizar el fondo uterino, identificando así la situación en el abdomen y palpando las estructuras fetales relacionadas. ¿Cuáles van a ser los parámetros? Lo primero que vamos a ver es la estimación de la duración del embarazo, lo cual se va a relacionar junto con la localización del fondo uterino con ciertos del diagnóstico de la presentación fetal. Podemos ver si tiene presentación cefálica, la presentación podálica o si está situado de manera transversa. ¿Qué podemos ver si está en presentación cefálica? Se va a palpar el polo podálico del feto en relación con el fondo uterino, lo cual va a ser de una superficie... No, pues 8:30. Siga, doctora, siga, doctora. Lo cual va a ser de superficie irregular y de forma menos redondeada y con una consistencia blanda. No se le escucha, doctora, parece que es la señal. Ahí se me escucha. Ahí sí. Y bueno, vuelvo a repetir esa parte de la presentación cefálica. Sí, por favor. Okay. ¿Qué podemos observar dentro de la presentación cefálica? Esta va a fondo uterino. ¿Qué vamos a poder palpar aquí? Que esta va a ser de una superficie irregular y de forma menos redondeada y va a tener una consistencia más blanda y menos móvil que el polo podálico. La movilización de esto se va a desplazar hacia el tronco del feto en la presentación cefálica, mientras que la presentación podálica se va a palpar el polo cefálico del feto en relación con el fondo del útero, lo cual va a ser de forma más redondeada, de una consistencia dura y de una superficie irregular y móvil. En la situación transversa no se va a palpar el polo cefálico ni el polo podálico del fondo uterino. Siguiente. La segunda maniobra de Leopold, como la primera maniobra, ¿cuál es el objetivo? Es la posición y la situación fetal. Esta se realiza al igual que la maniobra de Leopold, con las mismas condiciones, y se van a situar las manos del explorador a los lados del útero, mientras que una mano se va a fijar en el útero para evitar el desplazamiento del mismo mientras se realiza la palpación. Pues mediante el diagnóstico de la posición fetal, esta se va a basar en la identificación del dorso y las partes pequeñas del feto, lo cual el dorso fetal se va a palpar como una superficie convexa, continua y un poco lisa, y con una resistencia un tanto homogénea en toda su longitud en la mano del explorador. Las partes más pequeñas, como los brazos y las piernas, se van a palpar como una superficie irregular con malformaciones redondeadas que van a ofrecer una resistencia homogénea a la exploración. La posición de esta va a ser en relación del dorso del feto con el abdomen materno. Si el dorso del feto se va a palpar del lado derecho de la madre, es un dorso derecho. Si el dorso del feto se va a palpar del lado izquierdo, es un dorso izquierdo. En la situación transversa, se van a palpar los polos cefálicos y podálicos a ambos lados del útero. La extensión de la palpación en la cara anterior del útero que va a permitir identificar va a ser el dorso o las partes pequeñas que van a establecer si este se encuentra en el dorso anterior o en un dorso posterior.
Dentro del diagnóstico de la situación fetal, estas van a ser en situaciones longitudinales, se va a palpar el dorso del feto en uno de los dos lados del útero y las partes más pequeñas en el otro. En las situaciones transversas se van a palpar tanto el polo cefálico en uno de ambos lados y en el podálico se va a solamente palpar uno. Siguiente. En la tercera maniobra de Leopold, el diagnóstico de la presentación van a proporcionar cierta información aplicando la mano abierta en forma de C y oponiendo el pulgar al resto de los dedos por encima de la sínfisis del pubis para así poder identificar la parte del feto en relación con la pelvis. El diagnóstico de la presentación fetal, si se va a identificar un polo fetal, va a ser una presentación cefálica o podálica. El diagnóstico diferencial se va a realizar por las características de forma, de la consistencia de cada polo, por la sensación de peloteo, por la presentación cefálica que esta va a producir al mover con rapidez la mano de un lado a otro. Si no se palpa dentro de esa tercera maniobra de Leopold el polo fetal por encima de la pubis, se debe sospechar de una presentación de hombro. Dentro del diagnóstico de la situación fetal, la palpación de un polo cefálico o podálico en relación con la pelvis va a establecer un diagnóstico de la situación longitudinal y en las situaciones transversas no se va a palpar el polo fetal en relación con la pelvis. Siguiente. En la cuarta maniobra de Leopold, ¿cuáles van a ser sus objetivos específicos para que pueda dar una información certera? Va a ser la presentación fetal, la posición, la actitud y la relación de la presentación junto con la pelvis. Esta maniobra se la va a realizar al paciente en decúbito supino y el explorador va a estar situado a su derecha mirando hacia los pies de la gestante. Las manos del mismo se van a colocar a los lados del útero y se van a dirigir con suavidad hacia la sínfisis del pubis hasta poder identificar la parte fetal relacionada con la pelvis. Dentro del diagnóstico de la presentación fetal, si se va a palpar el polo cefálico o podálico en relación con la pelvis, van a establecer cierta variedad de presentación en las siguientes situaciones longitudinales. Si no se palpa ningún polo fetal, se va a tratar de una manera transversa. El diagnóstico de la posición fetal, si esta presentación es cefálica, la frente se va a palpar como una prominencia más evidente que el occipicio. La localización del mismo va a estar situado el dorso fetal y la posición, lo cual va a establecer que es una presentación cefálica. El diagnóstico de la actitud fetal va a cumplir varios parámetros. Si esta presentación es cefálica, la altura va a ser relativa tanto entre la frente y el occipicio. ¿Cuáles van a ser los puntos que hay que tener muy en cuenta para diagnosticar esto? Es que si la frente está más alta que el occipicio, es una presentación de occipicio. Si la frente Occipucio. Occipucio. No es occipicio, es occipucio. Ok, doctor. Ya, si la frente y el occipicio están a la misma altura, es una presentación del sincipucio. Y si el occipucio está más alto que la frente, es una presentación de frente. Si la frente no se va a palpar, pero sí se va a observar de una manera brusca, una solución continua entre el occipucio y el dorso del feto, esta va a tener un signo que es el signo del achado, que es una presentación de cara que posteriormente la van a explicar mis compañeros. Siguiente. No, ahí en la presentación está anterior.
Ya. Dentro de la presentación occipito anterior, ¿cuál va a ser la relación? Que el vértice va a entrar en la pelvis mediante la sutura ya. El vértice va a entrar en la pelvis con la sutura sagital que se encuentra en el diámetro pélvico transverso. El feto va a ingresar a la pelvis en la posición occipito transversa izquierda con mayor frecuencia que en la occipito transversa derecha. En las posiciones occipito anterior, la cabeza puede entrar en la pelvis del occipucio ya girado a 45 grados de forma anterior desde la posición transversa, aunque esta rotación no suele ocurrir posteriormente. Dentro de los mecanismos del parto en todas las presentaciones suelen ser similares. Los cambios van a ser necesarios en la posición de la parte de presentación para así poder desplazar por el canal pélvico constituyendo los mecanismos del parto. Es decir, los movimientos cardinales del parto van a ser el encajamiento, el descenso, la flexión, la rotación interna, la extensión, la rotación externa y la expulsión que se puede observar aquí y posteriormente será explicado. Durante el parto, estos movimientos no solo son secuencias, sino también van a mostrar una gran superposición temporal. Por ejemplo, si existe un encajamiento, hay una flexión y descenso de la cabeza. Es imposible que los movimientos se completen a menos que la parte de presentación descienda de manera simultánea. Y esto depende tanto de las contracciones uterinas que van a producir modificaciones importantes en la actitud y el hábito fetal. Sí, la siguiente. Ya. El encajamiento. Este va a ser el mecanismo mediante el cual el diámetro biparietal va a ser mayor diámetro transversal en una presentación occipital. Esta va a pasar a través de la entrada pélvica y lo cual se va a denominar encajamiento. La cabeza del feto va a poder encajarse durante las últimas semanas de embarazo o no hacerlo hasta después del comienzo del parto. En muchas mujeres multíparas y algunas nulíparas, la cabeza del feto puede moverse con libertad por encima de la entrada de la pelvis al inicio del parto. En ciertas circunstancias se dice que la cabeza va a estar de manera flotante, es decir, una cabeza de tamaño normal no se va a encajar con su sutura sagital en dirección antero-posterior. En cambio, si la cabeza del feto va a penetrar en la entrada de la pelvis, ya sea de forma transversal u obliqua, esa se va a tender y acomodarse en el eje transversal de la entrada pélvica, en tanto que la sutura sagital va a estar paralela a este eje. El trabajo de parto normal, mediante los grados moderados, no van a ser tanto intensos, ya que la condición va a ser la ración común para desproporcionar de manera de desplazamiento sucesivo desde la cabeza del feto hasta posteriormente ayudar al descenso. Ya, el descenso. Este movimiento es el primer requisito para el nacimiento del recién nacido. En las nulíparas, el encajamiento puede tener lugar antes del inicio del parto y este puede que no siga un descenso adicional hasta el inicio de la segunda etapa. En las multíparas, el descenso suele comenzar con el encajamiento, es decir, que para ocurrir el descenso se puede producir por una o más fuerzas de un total de 4 puntos, que son la primera, la presión del líquido amniótico, la segunda, la presión directa del fondo sobre la pelvis durante las contracciones, la tercera, el esfuerzo de compresión de los músculos abdominales maternos y por último, la extensión y enderezamiento del cuerpo fetal. La flexión.
Dentro de la flexión, en cuanto la cabeza haya descendido, va a encontrar una resistencia, ya sea tanto desde el cuello del útero, las paredes pélvicas o el suelo pélvico. Esta se pone en contacto de una forma más cercana en el tórax del feto y el diámetro superobregmático apreciablemente un poco más corto, lo cual se va a sustituir por el diámetro un poco más largo. La rotación interna, ese movimiento hace que el occipucio se aleje de manera gradual del eje transversal, ya que por lo general el occipucio va a girar en dirección anterior hacia la sínfisis del pubis, pero con un poco menos de frecuencia. En la extensión interna, en la extensión, esta después de la rotación interna, la cabeza va a estar flexionada de forma angulosa y va a alcanzar la vulva y experimentar una extensión. Si la cabeza se encuentra flexionada, no se pudiera extender en el suelo pélvico, sino que solamente se adentrara, impactaría en la porción posterior del perineo y de manera eventual sería un poco más forzada a través de los tejidos perineales. Con la distensión progresiva del perineo y la abertura vaginal, esta va a aparecer gradualmente una porción un poco más grande del occipucio, ya que la cabeza emerge a medida que el occipucio, el bregma, la frente, la nariz y la boca pasan de manera sucesiva sobre el borde anterior del perineo, ya que inmediatamente después del alumbramiento, la cabeza cae hacia abajo para que el mentón quede sobre el ano materno. La rotación externa. Después que la cabeza emerge, esta sufre una restitución. Si el occipucio se dirigió en un inicio de manera lateralizada hacia el lado izquierdo, esta va a girar entonces hacia la tuberosidad isquiática izquierda. Si originalmente se va a trasladar hacia la derecha, el occipucio va a rotar hacia la derecha. La restitución de la cabeza a la posición oblicua va a ser seguida por una rotación externa completamente avanzada para así poder alcanzar la posición transversal. Este movimiento va a corresponder a la rotación del cuerpo del feto y va a servir para relacionar tanto su diámetro bisacromial con el diámetro anteposterior de la salida pélvica. Así, un hombro anterior detrás de la sínfisis y el otro posterior. Este movimiento va a ser provocado por los mismos factores pélvicos que produjeron la rotación interna de la cabeza. Mientras que para la expulsión casi inmediatamente después de la rotación externa, el hombro anterior va a aparecer bajo la sínfisis del pubis y el perineo pronto se va a dilatar para que así el hombro suele posteriormente. Después de la salida de los hombros, el resto del cuerpo va a pasar por el canal por rapidez. Cuando el hombro anterior está fuertemente encajado debajo de la sínfisis, esta se va a diagnosticar una distocia de hombro, lo cual lo van a mencionar posteriormente mis compañeros. En la presentación occipito, sí, continúa. En la presentación occipito posterior, esta ocurre aproximadamente en un 20% de los partos, los cuales el feto va a ingresar a la pelvis en una posición occipito posterior. La occipito posterior derecha es un poco más frecuente que la izquierda. Esto suele darse a partir de las pruebas radiográficas que las posiciones anteriores se van a asociar más a menudo con el diámetro pélvico anteriormente reducido.
En la mayoría de las presentaciones occipitoposteriores, el mecanismo de parto va a ser idéntico al observado en diferentes variedades transversales y anteriores, excepto en la que el occipucio debe rotar internamente hacia la sínfisis del pubis hasta 115 grados en lugar de 90 y 45 grados respectivamente. Las contracciones suelen darse efectivamente, ya que la flexión adecuada de la cabeza y el tamaño promedio del feto en conjunto van a permitir que el occipicio se coloquen en las partes más posteriores y rigen con rapidez hasta que alcanzan el suelo pélvico. Sin embargo, en un 5 y 10% de los casos, la rotación suele ser un poco incompleta y no producirse en absoluto, en especial si el feto es grande. Las contracciones deficientes dan una flexión defectuosa de la cabeza, lo cual va a disminuir la presión muscular abdominal y van a relajar los músculos del suelo pélvico. Si esta rotación va a ser incompleta, suele producirse una detención en el plano transversal. Si no se produce una rotación hacia la sínfisis, el occipucio puede permanecer en la posición occipito posterior directa con una condición conocida como variedad, que es la posterior persistente del occipucio. Ambas pueden llevar a la distosia y el parto por cesárea. Continúo. Bueno, ahora seguimos con lo que es la presentación podálica, o también llamada presentación pelviana. Bueno, el concepto en sí de esta presentación es que es aquella modalidad que va a ser una situación longitudinal del feto en la que el polo caudal del mismo se va a encontrar en contacto con lo que es el estrecho superior de la pelvis materna. Bueno, su etiología se va a dar por varios factores. Por los factores maternos, por los factores fetales y los factores ovulares. Los factores maternos vamos a tener lo que es, por ejemplo, una multiparidad, anomalías pelvianas, como tumores, o también lo que es las estenosis pelvianas. Y también influyen mucho lo que son las malformaciones uterinas. Los factores fetales tenemos que va a influir mucho lo que es el embarazo múltiple, la hidrocefalia, la prematurez y también lo que es la endocefalia. En los factores ovulares vamos a tener que se puede producir por lo que es la placenta previa, por un polihidramnios o un oligohidramnios, o también por el cordón que puede estar un poco corto. Ya. Los tipos de modalidades de las presentaciones podálicas vamos a tener la presentación en algas puras, la presentación en algas completas y la presentación en algas incompletas. La presentación en algas puras, o también llamadas simples o francas, esa aquí va a representar el 65 al 70% de lo que son estas presentaciones pelvianas. El feto, lo que va a estar es en contacto con el estrecho superior de la pelvis materna y todo esto va a corresponder a lo que es el glúteo del feto. Su modalidad de presentación vamos a tener que los muslos van a estar flexionados contra el tronco fetal y sus piernitas van a estar extensionadas sobre los muslos, como observamos aquí en la imagen. Esta representación va a ser muy favorable para lo que es el parto vaginal. Ya. De ahí tenemos lo que son las nalgas completas. Estas aquí van a representar el 5% de estas presentaciones pelvianas y es la más parecida a lo que es una presentación de vértices. Lo único es que su actitud es máxima en lo que es la parte de la flexión y aparte está invertida su polaridad, es decir, que la cabecita va a estar hacia el fondo uterino. Ya. Lo que es la posición, el feto va a mantener
como vemos aquí, sus muslos flexionados, perdón, sí, va a tener sus muslos flexionados sobre su tronco y a su vez también va a tener aquí flexionados sus piernitas. Y las nalgas y los piecitos van a estar en contacto con lo que es el estrecho superior de la pelvis materna. Ya. En las nalgas incompletas vamos a ver dos modalidades, las modalidades de pies y las modalidades de rodilla. Bueno, en la de pies tenemos que esta puede ser sencilla o doble. ¿A qué se debe esto? A que el feto puede tener solo una extremidad extendida y la otra flexionada, o puede tener las dos extremidades flexionadas. Ya, al momento de hacer el tacto vaginal a la mamá, vamos a poder sentir los piecitos del bebé. Ya. En lo que es la modalidad de la rodilla, el bebé se va a, bueno, el feto se va a encontrar con sus muslos en extensión y las piernas las va a tener flexionadas sobre lo que es su muslo. Ya, aquí tenemos un video en la cual podemos ver las presentaciones. A ver, yo voy a poner un video. Yo voy a compartir ahorita un video. Ahí ¿dónde está? Creo que es este. Parto en pelviana. Salen las nalgas. ¿Sí lo ven? Se deja salir las nalgas solitas. Usted lo único que hace es arropar al bebé. No se ve, doctora. No se ve nada, doctora. No se ve. Se ve solo se su ve. pantalla, doctora. No se ve el video. No se ve. Uy, qué horror. Ahí, ¿lo ven? Ahí sí se ve. Ya, Sí, empezamos sí, al sí. principio. El parto en pelviana hay que dejarlo que salga solito, ¿sí ve? Ahí sale la nalguita, sale la nalguita, sale la nalguita, usted lo arropa y lo coge, ¿sí? Para que no quede colgando. Lo sigue arropando porque se enfría. Son muy volátiles. Saca hombro anterior. Ya, ¿verdad? Saca hombro anterior. Rota, saca el otro hombro, el posterior, que lo hizo anterior, lo rotó ahí. Lo sigue arropando, asa de cordón se hace abajo para sentir el latido. Ahí usted busca la cabeza, boca y nariz, protege cuello y realiza maniobra de Morisot para extracción de cabeza última. Con el pujo sale la cabeza. Salió. Parto en pelviana. Tiene una episiotomía. ¿Sí ven? Ahí tiene la episiotomía. No sé si ve el puntero ahí, pero ahí tiene una episiotomía. ¿Ya? El parto en pelviana siempre hay que dejar que salga de forma espontánea el feto. Usted no lo tiene que traccionar, ¿sí? Sale solo y uno va simplemente sosteniendo el feto, arropándolo para que no se enfríe. Donde maniobramos más es cuando hacemos la extracción de cabeza última y la maniobra que se hizo ahí es Morisot. La una mano va sosteniendo nariz, boca para poder hacer tracción y la otra mano protege las cervicales y la cabeza fetal. Si ven que así se evita hacer una hiperextensión de las cervicales y lesión del feto. Solo se hace la tracción cuando hay el pujo. Y de preferencia en estos casos siempre se mantiene la oxitocina de forma continua, ¿sí?
para que la paciente no pierda el pujo. Ya no les gustó el parto, ¿verdad? Es que bastante Eso es lo fisiológico. Doctora, una duda. El momento que se realiza un parto en pelviana, o sea, nunca se tiene que hacer tracción para atrás del feto, ¿verdad? Nunca se hace la tracción, solamente el único momento donde hacemos maniobras es cuando hacemos la tracción de cabeza último que sale, ¿no? Y la maniobra la maniobra que se utiliza ahí es la maniobra de Morisot, que es para la extracción de cabeza última, ¿sí? Con la debida protección de las cervicales para evitar que a lo que usted hace la tracción de extensión le vaya a lesionar las cervicales al feto. Y esas mismas maniobras son las que se utilizan cuando se hace extracción en cesárea. Las mismas que se utilizan en parto son las mismas maniobras que se utilizan en cesárea. No es que porque ya lo saco por cesárea ya no hago maniobras. Se siguen utilizando las mismas. ¿Ya? Listo, doctora, continúe. Por si acaso, ese es un parto real, nacional, autóctono de aquí de la zona. No vayan a pensar que lo hizo un gringo por ahí. Bueno, seguimos. Ahora... Disculpe, ¿no tiene un video de maniobras que se hacen en la cesárea? Ya, las mismas maniobras en cesárea. No, de las maniobras que se hacen en la cesárea. Es que hay que ver parto, y en parto todas las maniobras que se hacen en parto son las mismas que se hacen en cesárea para sacar un chico. Son las mismas maniobras, y aquí las doctores tienen que hablar de las maniobras, especialmente ahora en pelviana, tienen que hablar de toditas las maniobras, porque las mismas maniobras en parto son las que se utilizan en cesárea. Sí, eso va a hablar mi compañera. Ajá. Ya, continúe, doctora. Ya. Ahora voy a hablar sobre lo que son las variedades de posición. Aquí lo que va a influir mucho es lo que es el diámetro, en la cual va a importar lo que es el encajamiento y el descenso de las presentaciones podálicas. Esto de aquí se va a denominar lo que es el diámetro vitrocanterio fetal. Este diámetro suele medir, como lo dijo anteriormente la doctora, en lo que es 9.5 centímetros aproximadamente. Este diámetro se va a orientar siguiendo lo que son los diámetros oblicuos del estrecho superior de la pelvis de la madre con lo que es el sacro del feto. Por ejemplo, las más importantes van a ser estas 4 de aquí. Por ejemplo, aquí observamos lo que es el sacro de bebé y lo que es el estrecho superior del pelvis de la madre, y esta de aquí se la va a denominar lo que es sacro ilíaco izquierdo posterior. Acá abajo tenemos en el lado derecho el sacro del bebé, que está en la parte posterior de la pelvis de la madre, y esto se va a llamar sacro ilíaco derecho posterior. Aquí tenemos en cambio que el sacro del bebé está en la parte anterior de lo que es la pelvis y en la parte de lo que es la parte izquierda. Entonces esto de aquí se va a denominar lo que es sacro ilíaca izquierda anterior. En la figurita de acá tenemos que el sacro va a estar en el otro lado, que es en el lado derecho anterior, y se la denomina sacro ilíaca derecha anterior. Aparte de esas 4 que son las más importantes, tenemos que si nos orientamos en lo que es la pelvis en forma de transversal, va a tener 2 modalidades, que van a ser perdón, en la cual el sacro del bebé se encuentra con la parte púbica de la mamá y se la denomina sacro púbica. Y en este aquí, que es el sacro sacra, en la cual el sacro del bebé y el sacro de la madre van a estar en contacto y se la denomina sacro sacra. Bueno, estas 2 últimas variedades de posición no van a ser las menos frecuentes que vamos a ver. Tengo un video, doctora, lo proyecto. Aquí explica. Sí, póngalo. Ya.
La presentación es podálica. También vamos a tener que en este caso el punto fijo del feto es el sacro y el punto fijo de la madre sigue siendo el hueso ilíaco. Entonces vamos a tener una presentación pelviana cuya variedad de posición es, en este caso, si lo tenemos así, sacroilíaca derecha anterior, si lo tenemos así, de esta manera, sacroilíaca derecha posterior, si la tenemos así, sería sacroilíaca izquierda anterior, y si la tenemos de esta manera, sería sacroilíaca izquierda posterior. Y puede ser también sacro transversa, cuando se encuentra el sacro totalmente dirigido, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha de la pelvis materna, directamente en relación con el hueso ilíaco. Bueno, ahí ya acabó el video. Ya, ahora tenemos lo que es el mecanismo del parto podálico, en el cual esto de aquí nos va a ayudar a, en sí, el cuerpo fetal tiene varios segmentos, ¿no? Como todos sabemos, tiene nalga, hombros y cabeza. Y cada uno de estos segmentos corporales va a tener un parto independiente, es decir, que va a haber un parto de nalgas, un parto de hombros y un parto de cabeza. Eso de aquí, en este tipo de parto podálico se va a realizar 4 tiempos necesarios, que es la acomodación, el descenso, la rotación interna y el desprendimiento. Bueno, en sí va a haber 10 tiempos de este tipo de parto. Bueno, el primero tenemos que se va a dar lo que es la acomodación. Oh, aquí está, ya. Está loco mi computadora. Ahí se ve la primera, ¿no? Sí, ahí se ve la pantalla. Ahí está, primer tiempo, segundo tiempo. Que no sé qué le pasa. Ya, perdón. Bueno, retorna. El primer tiempo tenemos que se va a ver lo que es la acomodación del polo pelviano al estrecho superior de la pelvis, de la madre, como observamos aquí. El segundo tiempo vamos a tener lo que es el descenso y el encajamiento de lo que es el diámetro vitrocanterio fetal a uno de los diámetros oblicuos de la pelvis de la madre, como observamos aquí. De aquí tenemos el tercer tiempo, en la cual va a ser en cambio la acomodación del polo pelviano al estrecho inferior de la rotación del diámetro vitrocanterio al diámetro anteroposterior de la pelvis materna, como observamos aquí. De aquí el cuarto tiempo va a ser lo que es el desprendimiento pelviano y la rotación externa, en el cual el sacro fetal va a rotar hacia una posición púbica, hacia la rotación púbica de la madre. En el quinto tiempo tenemos lo que es la acomodación de lo que es el diámetro biacromial del feto al estrecho superior de la pelvis materna. Lo vemos aquí. En el sexto tiempo vamos a tener el descenso y el encajamiento de los hombros y el mismo diámetro oblicuo que el polo pelviano, como observamos aquí. De ahí, en el séptimo tiempo, ya, tenemos lo que es la acomodación de los hombros al estrecho inferior, que esto viene a ser la rotación interna, y al mismo tiempo vamos a tener el polo cefálico, y esta aquí se va a acomodar en el diámetro oblicuo opuesto al que utilizaron en lo que es en el hombro y lo que es en las nalgas. En el octavo tiempo vamos a tener el desprendimiento de los hombros del bebé, comenzamos aquí, ya salió. Y simultáneamente vamos a tener el descenso y el encajamiento de la cabeza del feto. En el noveno tiempo
vamos a tener la acomodación de la cabeza al estrecho inferior mediante una rotación interna que hace que el occipucio se coloque debajo de lo que es la sínfisis del pubis de la mano. Y ya en el último tiempo va a haber desprendimiento de la cabeza mediante lo que es la flexión y vamos a utilizar lo que es el occipucio como un punto de apoyo, como vimos en el video que nos enseñó la doctora. Gracias. Acá mostrarle yo otro video. Baby Center, el embarazo por No se ve el video, doctora. En las semanas previas. A ver, déjeme tratar de compartir. ¿Por qué no se ve? Es que, doctora, cuando usted da a compartir, primero tiene que tener ya el video preparado y ahí cuando lo da a compartir ya... Ya. Listo. Baby Center, el embarazo por dentro. Parto y nacimiento. En las semanas previas al parto, tu cuerpo reduce la producción de progesterona y aumenta la de hormonas como las prostaglandinas que ablandan el cuello del útero y la oxitocina que provocan las contracciones reales del parto. Son rítmicas y dolorosas y más fuertes. Los músculos verticales de los intestinos. No se escucha, doctora. No se escucha nada, ¿no? Es que tiene que tener compartido el audio. Ahí donde le sale compartir pantalla, sale compartir sonido, y si usted le baja el volumen a su computadora, se nos baja también el volumen a nosotros. A ver, ahí está. Ahí. Baby Center, el embarazo por dentro. Parto y nacimiento. Ya. En las semanas previas al parto, tu cuerpo reduce la producción de progesterona y aumenta la de hormonas como las prostaglandinas que ablandan el cuello del útero y la oxitocina que provoca las contracciones. Las contracciones reales del parto son rítmicas y dolorosas y cada vez más fuertes. Los músculos verticales del útero se tensan, abriendo el cuello del útero, mientras que los de la parte superior del útero empujan y se relajan, guiando a tu bebé hacia abajo. Puedes expulsar el tapón de mucosas cervicales que han sellado tu útero durante 9 meses, unos días antes o en el parto. Cuando se rompa el saco amniótico, puedes notar un goteo o líquido a borbotones. El cuello de tu útero se ablandará y afinará para dilatarse. A los 4 centímetros de dilatación, tu cuerpo entra en la fase activa del parto, donde las contracciones son más fuertes y seguidas. A los 8 centímetros se inicia la parte más dolorosa del parto, la transición. A los 10 centímetros estás completamente dilatada y puede que quieras empujar. Ha empezado la segunda etapa del parto. Tu bebé bajará con cada contracción. Los huesos blandos de su cabeza se superpondrán para pasar por el canal del parto. Cuando se puede ver el pelo en la cabeza de tu bebé, se dice que ha coronado. Luego saldrá la cara, los hombros y el cuerpo.
En la tercera etapa del parto, la placenta se desprende y se expulsa. Cuando tu bebé respira por primera vez, el increíble recorrido del parto ha llegado a su fin. Es mentira que duele cuando tienen 8 centímetros. Duele todo el camino, todo duele. Por si acaso. Por si acaso piensen que es como la telenovela, que duele al final ya cuando va a salir el chico. Mentira, duele todo, todo duele. Usted termina después de un parto estropeada como que lo hubiera agarrado un tráiler, así duele. Entonces, ahora ya tienen más o menos idea de que una señora cuando esté en trabajo de parto deben de tenerle paciencia. Deben estar ahí al lado de ella. Tranquilizarla. No enojarse con ella, ni nada de eso. Porque un trabajo de parto les duele. ¿Sí? Entonces usted tiene que apoyarla, guiarla, orientarla, ayudarla a hacer los ejercicios y todo eso para que tenga un lindo trabajo de parto y que lo haga más llevadero, porque el dolor nadie se lo quita, a menos que le pongan una peridural. ¿Sí? Con una analgesia peridural, pues la paciente va a sentir mucho alivio, va a ser un trabajo de parto mucho más tolerable. Pero recuerden que las instituciones de salud pública, pues, no le van a dar una analgesia peridural a la paciente, porque no es una ni dos que están en ese momento de parto. Son 12, 15 pacientes, lo cual quiere decir que tendrían que tener 12 o 15 anestesiólogos. Y si a duras penas saben tener 2 ginecólogos por guardia, ¿qué nos hace pensar que van a tener 15 anestesiólogos para toda la civilización de pacientes que llega al área de tocoquirúrgica? Entonces, no les sale conveniente y por lo tanto, pues, hacen parto, ¿verdad? Lo más natural posible y obvio, es natural que les duela mucho. Por lo tanto, es natural tener mucha paciencia, ¿ya? Doctora, continúe. Bueno, para seguir con la presentación, la situación transversa. En cuanto a esta, muchas veces es llamada presentación de hombros o de tronco o también de espalda, o sea que el feto va a estar en este tipo de posición. Este de aquí es una situación distósica. El feto va a ubicarse de una manera en cuanto a su diámetro va a estar mayormente perpendicular que su diámetro longitudinal. La frecuencia de este se presenta en un 0.3% en una de cada 3.000 mujeres. La etiología de esto se debe a que puede ser por causas maternas, por causas fetales o causas ovulares. En cuanto a las causas maternas, puede ser por multiparidad, vicios pelvianos, útero bicorne, tumores, oblicuidad del útero o un desarrollo insuficiente del segmento. En cuanto a las causas fetales, es por niños pequeños o prematuros o que estén muertos y macerados, en embarazos gemelares y en fetos muy grandes. En cuanto a las causas ovulares, puede estar dada por placenta previa, brevedad del cordón e hidramnios. Para hacer un diagnóstico de esto se debe hacer una buena anamnesis en cuanto a indagar si la madre ya ha tenido sus partos anteriores con la misma presentación, que el bebé ha estado de hombros. En cuanto a la inspección, estoy aquí, nos vamos a fijar en que el abdomen de la paciente va a estar aumentado en sentido transversal,
En cuanto a la palpación, al momento de palpar vamos a tener en cuenta que van a existir dos polos laterales que van a ser más anchos y va a estar menor a la altura uterina. Vamos a también a tener que el triángulo suprapúbico va a estar como vacío y también se debe realizar el tacto en el parto. Como podemos apreciar en la imagen, esa es la posición del bebé. Doctora Núñez, lo dejamos hasta aquí y continuamos el día de mañana, ¿sí? Ok. Listo, doctores. Continuamos el día de mañana. Vayan elaborando las actividades que hay en la plataforma Moodle para que no se les acumule para la fecha que ya hemos indicado. Vayan revisando la materia porque recuerden que el examen nos toca el 17 de junio, ¿verdad? Entonces vayan revisando la materia, por favor, de poco a poco. La finalidad de hacerles las lecciones escritas es que las lecciones que se hacen en la plataforma es con la finalidad de que por lo menos vayan leyendo algo. De ese tipo van a ser las preguntas que van a tener en el examen. Por favor, lean. ¿Sí? Esas mismas preguntas puede que si tienen suerte les salgan también en el día del examen porque todas ellas pertenecen al banco de preguntas. Revisen, lean con calma, vayan revisando la materia poco a poco porque tenemos igual poco tiempo y bastantes temas que revisar, por favor. Mañana continuamos, terminamos este capítulo y continuamos con el siguiente capítulo, por favor. Mañana tenemos listo eso y trataremos de terminar este capítulo y el que viene, que me parece que son las fases del trabajo de parto. ¿Ya? Doctores, hasta mañana, se cuidan. Mañana es a las 7 de la mañana. Vayan comiendo su respectivo encebollado para que estén bien despiertos a esa hora. Gracias, se cuidan, vayan al... Hola, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Chao. Mañana, Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Tiempo Hasta para... mañana.